Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own. También apoyen a Juve, él se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Antes de continuar, recuerden que esto es un fanfic, solo está para entretener. Comencemos. Khrushchev y si Subaru estuviera en el campamento de Khrushchev. Subaru, ¿estás listo para nuestra lección de hoy? Félix, no lo llamaría una lección, Subaru-kyun, porque solo estoy aquí para escuchar tus teorías. Y eso es solo porque Lady Khrushchev-sama le pidió a Ferris-chan que dedicara un tiempo a aprender sobre tus habilidades, ni a Subaru. ¡Qué cruel, Ferris-chan! Gritando y adoptando una pose dramática, se agarró el pecho a la altura del corazón, fingiendo haber sido alcanzado por un poderoso ataque invisible. Este acto lo hizo inclinarse hacia atrás, casi cayendo sobre la mesa que tenía detrás, en su estudio personal. En realidad a Félix no le desagradaba Subaru. El joven había sido reclutado hacía aproximadamente un mes y medio por Khrushchev tras enterarse de su habilidad con algo llamado pólvora, un arma eficaz para defender a los comerciantes en caminos infestados de mabestias. Había accedido sin problema a unirse al campamento tras conocer a la duquesa. Sin embargo, a su caballero, Félix, no le gustó la reacción del chico de mirada inquietante ante su dama. Pero aparte de eso, hizo su trabajo. Y lo hizo en esta habitación, el estudio o laboratorio personal de Subaru, construido para que pudiera seguir produciendo su equipo y apoyar a las fuerzas militares de Khrushchev. Esta área se construyó dentro de la finca Karsten, cerca de la mansión principal. Normalmente, Wilhelm era asignado para ayudarlo y vigilarlo, garantizando su seguridad y la de los demás, dado lo peligrosos que podían ser sus inventos. Pero esta vez, el tema era diferente. Subaru, he notado que mucha gente aquí no parece entender los átomos, las moléculas ni los microbios. Algunos incluso creen que ciertas enfermedades son maldiciones, ¿puedes creerlo? Félix, algunas enfermedades. Subaru-kyun, sigues diciendo que nuestro mundo está hecho de cosas diminutas e invisibles, pero eso suena tan difícil de creer, Nia. Subaru, bueno, no está tan lejos de la verdad. De donde yo vengo, a los primeros que presentaron tales teorías también se les consideraba locos. Pero algunos incluso eran vistos como magos. Aunque, en realidad, esto no tiene nada que ver con la magia, es pura ciencia. Luego cogió un objeto de su escritorio, que estaba cubierto, dejando al descubierto un poco de arena. Subaru, puedes ver esto, ¿verdad? La arena, de cerca, parece un montón de piedritas. Pero ¿y si te dijera que estas piedritas se pueden descomponer en pedazos aún más pequeños, hasta llegar a algo tan pequeño que ni siquiera tus ojos de gato podrían verlo? Félix, entonces, ¿todo en el mundo está hecho de estas partes invisibles? Subaru, exactamente. Estas diminutas piezas se llaman átomos. Son como los componentes básicos de todo. La madera de este banco, el agua que bebes, incluso el aire que respiras. Félix, Mia. Pero ¿cómo sabemos que estas cositas existen si nadie puede verlas? Subaru suspiró, intentando encontrar la manera de explicar y mantener al chico gato interesado en la conversación antes de revelar su as bajo la manga. Sonrió levemente, ideando una explicación más ligera. Subaru, bien, probemos esto. Piensa en un olor fuerte, como el de una flor o una poción curativa. Se puede oler desde lejos, ¿verdad? Félix, sí, incluso sin tocarlo, ni a Subaru. Eso sucede porque diminutas partículas invisibles del olor viajan por el aire hasta tu nariz. Estas partículas están hechas de átomos que escapan de la flor o la poción. Son tan pequeñas que se mezclan con el aire y te llegan sin que las veas. Ante eso los ojos de Félix se abrieron un poco. Félix, oh, entonces incluso los olores están hechos de estas pequeñas cosas. Subaru, así es. Y los átomos no vienen solos. Se combinan para formar cosas más grandes llamadas moléculas. Piénsalo así. Un átomo solo es como una letra, pero varias letras juntas forman palabras y oraciones. Así funciona el mundo. Félix, ¿y cómo ayuda esto con la medicina, Subaru-kyun? Subaru sonrió. Ahora las cosas se estaban poniendo más interesantes. Subaru,
Porque muchas enfermedades no son causadas por maldiciones, sino por diminutas criaturas vivas llamadas microbios. Y adivina qué. También están hechos de átomos. Si entendemos cómo funcionan, podremos encontrar mejores maneras de prevenir enfermedades, sin necesidad de magia. Declaró con entusiasmo y orgullo, inflando el pecho, sintiendo que avanzaba considerablemente al explicarle lo que quería el caballero vestido de azul, quien lo observaba con una mezcla de indiferencia y ligero interés. La conversación continuó. Ferris aún asimilaba la idea de que todo en el mundo estaba hecho de partes diminutas e invisibles. Subaru notaba que sus orejas se movían ligeramente, como si intentaran captar alguna verdad oculta en el viento. Félix. Está bien, Subaru-kyun, si todo está hecho de estas cosas llamadas átomos, ¿cómo forman cosas diferentes? Subaru sonrió. Eso significaba que Ferris empezaba a aceptar la idea. Entonces sacó un vaso de agua ligeramente sucio. Subaru, tomemos el agua como ejemplo. Sabes que puedes congelarla o calentarla hasta que se convierta en vapor, ¿verdad? Félix. Sí, sí. La magia de fuego hace eso todo el tiempo. Subaru. Exactamente. ¿Pero por qué sigue siendo agua incluso cuando cambia de forma? Félix. Mira, porque sigue siendo lo mismo. Subaru. ¿Sí? Y eso sucede porque el agua está compuesta de moléculas. Piénsalo así. Los átomos son como piezas de un rompecabezas. Solos, no hacen gran cosa, pero cuando encajan correctamente, forman moléculas. El agua, por ejemplo, está compuesta de moléculas que combinan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Ferris parpadeó, tratando de visualizar la explicación. Félix. Entonces, el agua es como un grupo de pequeños seres invisibles tomados de la mano. Subaru. Más o menos. No están vivos, pero se conectan como si lo estuvieran. Y la forma en que los átomos se unen cambia por completo lo que crean. Por ejemplo, si cambiamos el número de átomos y cómo se conectan, podemos obtener cosas completamente diferentes, como el aire que respiramos o el hierro que usamos para forjar espadas. Félix frunció el ceño y mostró claras señales de que cada vez le interesaban más las palabras de Subaru. Su sonrisa confiada se ensanchó aún más a medida que se entusiasmaba más por explicar sus conocimientos de su mundo. Félix. Eso explicaría muchas cosas, pero ¿qué tiene que ver esto con las enfermedades? Subaru. Porque los verdaderos culpables de las enfermedades son pequeñas criaturas que no puedes ver, los microbios. Félix. Como los insectos. Subaru. ¿Sí? Pero mucho, mucho más pequeños. Son tan diminutos que incluso si los reuniéramos a miles, serían más pequeños que un grano de arena. Aún así, algunos pueden entrar en nuestro cuerpo y enfermarnos. Félix. ¿Y cómo lo sabes, Subaru-kyun? ¿Has visto alguna vez uno de estos microbios? Cruzando los brazos, el chico gato le dio a Subaru una mirada escéptica. Subaru. Planeo llegar a ese punto pronto. Tranquilo. En mi tierra se usaban microscopios para verlos, pero ya hablaremos de eso. Volviendo al tema. Cuando te cortas, ¿por qué limpias la herida? Félix. Para prevenir la infección, por supuesto. Subaru. Exactamente. ¿Pero qué causa la infección? Félix. Subaru. Si no hay maldición ni veneno visible, ¿qué está causando la infección? Algo invisible debe estar entrando en tu cuerpo y atacándolo, ¿verdad? Ferris abrió la boca para responder, pero se detuvo a mitad de camino. Subaru sonrió. El caballero guardó silencio un momento, balanceando la cola lentamente. Luego, suspiró y se cruzó de brazos. Félix. Mira, eso tiene sentido. Aún asimilando la explicación de Subaru sobre los microbios, se cruzó de brazos y meneó la cola lentamente. Su mirada aún reflejaba cierto escepticismo a pesar de la lógica de los argumentos de Subaru. Félix. Mía. Vale, Subaru-kyun, tu idea de seres diminutos que causan enfermedades tiene sentido, pero ¿cómo puedo creerlo si no puedo ver nada? Tú mismo dijiste que en tu mundo usan un microscopio. Subaru. Bueno, ya me lo imaginaba. Así que, tachan. Subaru sonrió, esperando esa misma duda. Con un brillo en los ojos, sacó un pequeño objeto cubierto con un mantel de su mesa.
Había estado allí desde el principio, pero Félix no le había prestado mucha atención. Se quitó el paño, revelando un microscopio rudimentario de latón y vidrio pulido, similar a los primeros modelos existentes. Era un objeto pequeño con una base de madera, un tubo cilíndrico y una lente en la punta. Ferris parpadeó unas cuantas veces, mirándolo con sospecha. Félix. ¿Es esto, un juguete raro? Subaru. No es un juguete, genio. Es un microscopio. Pasé los últimos días convenciendo a un artesano y a un joyero para que crearan este cristal especial con la curvatura adecuada. Aún no es perfecto, pero debería bastar para que puedas ver los microbios con tus propios ojos. Félix. Entonces, ¿cómo funciona esta cosa, mía? Preguntó, acercándose para ver mejor. Subaru tomó entonces un vaso de agua ligeramente sucio que sostenía y lo vertió en un pequeño portaobjetos. Subaru. Primero, necesitamos una muestra. Conseguí agua de los barrios bajos de la capital para hacer un análisis más profundo. Había mucha suciedad acumulada. Si mi teoría es correcta, debería estar llena de microbios. Bien, ahora mira por aquí y dime qué ves. Deslizó el cristal sobre la lente del microscopio y luego ajustó cuidadosamente el enfoque para lograr una visión clara. Ferris dudó por un momento, luego se inclinó y colocó su ojo en la lente. Por un instante todo pareció borroso, pero luego, sus ojos se abrieron de par en par. Félix. ¿Qué? Subaru-kun, ¿qué son estas cosas? Parpadeó varias veces como si intentara confirmar si realmente lo veía. Criaturas diminutas, invisibles a simple vista, se movían en el agua. Algunas se retorcían en formas extrañas, mientras que otras parecían moverse con diminutos filamentos. Subaru se cruzó de brazos, satisfecho. Subaru. Microbios. Los seres invisibles de los que hablaba. Félix. Entonces, eso significa que, cada vez que bebemos agua sin purificar, podríamos estar tragando estas cositas. Subaru. Exactamente. Algunos pueden ser inofensivos, pero otros podrían ser los culpables de fiebres, enfermedades estomacales y muchas cosas que llamas maldiciones. Ferris seguía inclinado sobre el microscopio, con los ojos abiertos mientras observaba las diminutas criaturas moviéndose en el agua. Parpadeó, miró a Subaru, luego al matraz y volvió a la lente como si intentara comprender un mundo completamente nuevo que siempre había estado ahí, pero nunca antes visto. Félix. Subaru-kun, esto es aterrador. Estas cositas están vivas. Y las bebemos. Subaru. Sí, pero tranquilo. Tu cuerpo no está tan indefenso como parece. Félix. ¿Qué quieres decir? Subaru se sentó en un taburete de madera cercano y le hizo un gesto a Ferris para que prestara atención. Subaru. Bien, imagina que tu cuerpo es un reino. Llamémoslo, Reino Ferris. Como cualquier reino, tiene habitantes, ¿verdad? Félix. HMPH, me gusta hacia dónde va esto, Nian. Subaru. Genial. Pero un reino no solo está formado por ciudadanos felices. Necesita soldados que lo protejan de los invasores, ¿verdad? Félix. Nia, cierto, Subaru. Entonces, en tu cuerpo, esos soldados son las células de tu sistema inmunitario. Patrullan todo el cuerpo, listas para combatir a cualquier invasor peligroso. Ferris inclinó la cabeza, interesado. Félix. ¿Y los invasores serían, estos microbios? Subaru. Exactamente. Algunos microbios son inofensivos e incluso ayudan al cuerpo, pero otros, bueno, son como bandidos intentando asaltar el reino Ferris. Félix. Ajá. Subaru. Cuando un microbio peligroso entra en tu cuerpo, a través del aire, la comida o incluso un corte en la piel, intenta multiplicarse, tal como un ejército enemigo que establece un campamento dentro de los muros de un castillo. El caballero frunció el ceño, claramente incómodo con la idea. Félix. Eso, suena asqueroso. Subaru. Sí, pero ahí es donde entran tus soldados. Tu cuerpo tiene varias defensas. Primero, están las barreras naturales como la piel y la saliva. La piel impide la entrada de invasores, y la saliva contiene sustancias que matan algunos microbios. Félix. ¿Y si logran superar eso? Subaru. Entonces tu sistema inmunitario se activa.
Hay células especiales en tu sangre que identifican a los invasores y empiezan a atacarlos. Algunas se comen los microbios, mientras que otras producen armas llamadas anticuerpos, que son como flechas envenenadas diseñadas para cada tipo de enemigo. Félix. Entonces por eso no todas las enfermedades son una maldición. Subaru. Exactamente. Algunas son solo batallas que libra tu cuerpo. Si sabes cómo ayudar a tu ejército, cómo descansar, comer bien y mantener la higiene, tiene muchas más posibilidades de ganar. A medida que recibía más explicaciones, Félix empezaba a comprender el punto de vista de Subaru e incluso a aceptarlo. Tenía sentido, aunque aún tenía algunas dudas y puntos de interés que quería comprender mejor. Félix. Entonces, este llamado sistema inmune es como la Guardia Real del Reino Ferris, Nian. Subaru. Exactamente. Pero la Guardia Real de tu cuerpo es mucho más compleja que la de los soldados comunes. El sistema inmunológico es una red de defensa súper avanzada que se extiende por todo el cuerpo. No solo tiene un tipo de soldado, sino varias unidades especiales, cada una con una función específica. Félix. ¿Cómo qué? Subaru señaló su propia mano, como si estuviera contando a los soldados invisibles. Subaru. Bien, entonces tenemos macrófagos. Son básicamente los guerreros de primera línea. Patrullan todo el cuerpo y, cuando encuentran a un invasor, lo devoran como un monstruo gigante. Son como caballeros que devoran a sus enemigos. Pero además de luchar, también alertan al resto del ejército del inicio de una invasión. Félix. Y luego. Subaru. Aquí tenemos los linfocitos T, que son como generales de guerra. Analizan al enemigo y dan órdenes al resto del sistema inmunitario sobre cómo luchar. Félix. Entonces ellos son los estrategas. Subaru. Exactamente. Y luego están los linfocitos B, que son como artillería. Crean anticuerpos, que son como flechas mágicas súper precisas, especialmente diseñadas para derrotar a todo tipo de enemigo. Ferris se tocó la barbilla con un dedo, pensativo. Félix. Entonces, si me enfermo y mi cuerpo gana la batalla, eso significa que ya sabe cómo derrotar a ese enemigo si regresa. Subaru. Bingo. Así funciona la inmunidad. El cuerpo recuerda cómo ganó la última vez, así que si el mismo enemigo vuelve a aparecer, puede derrotarlo mucho más rápido. Félix. Pero entonces, ¿por qué a veces nos sentimos tan débiles cuando estamos enfermos? He visto gente tan agotada que apenas podía moverse. Subaru suspiró, reclinándose contra la mesa. Subaru. Eso sucede porque, durante la batalla, tu cuerpo gasta muchísima energía para producir más soldados, más anticuerpos y mantener la temperatura alta, dificultando así la vida de los microbios. Es como si el reino estuviera invirtiendo todos sus recursos en la guerra, así que otras funciones, como la fuerza y la energía, quedan relegadas a un segundo plano. Félix. Entonces, ¿el calor es una especie de arma contra los microbios? Subaru. ¿Sí? La fiebre es el intento del cuerpo de cocinar a los invasores. Muchos microbios no sobreviven a altas temperaturas, así que el cuerpo aumenta la temperatura para dificultarles su supervivencia. Pero si la fiebre sube demasiado durante mucho tiempo, puede acabar dañando el propio cuerpo. 4. Félix. ¿Y qué pasa cuando alguien se enferma repetidamente? Como una persona débil que contrae una enfermedad tras otra. Ferris entonces recordó una figura muy familiar. Joshua, el hermano menor de Julius, quien estaba constantemente enfermo. Subaru asintió. Subaru. Eso significa que su sistema inmunológico está desbordado. Si sigues enviando a tus soldados a luchar sin descanso, sin comida ni refuerzos, se debilitarán. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Si alguien no come bien, no duerme lo suficiente o está bajo mucho estrés, su sistema inmunológico se debilita y los enemigos aprovechan la oportunidad para atacar. Nutrición, higiene, descanso, todo esto fortalece tu ejército interno y evita que los enemigos tomen el control. Al terminar la última parte, levantó 3 dedos para contar los aspectos clave que consideraba cruciales para la salud humana. Subaru mantuvo su sonrisa entusiasta y segura al final de su explicación, mirando a su compañero. Ferris, por su parte, se masajeaba las sienes, absorto en sus pensamientos.
Procesando todo lo aprendido en aquella larga conversación, le empezaba a doler la cabeza por tanta información. 3. Realmente le desagradaba el interés de Subaru en su Lady, así como sus peligrosos inventos que causaban destrucción y muerte, pero no podía desagradarle el conocimiento que podría ayudarlo a salvar vidas. Si tuviera la libertad de hacerlo, Félix trabajaría con gusto con Subaru con el propósito de ayudar a los demás. No estoy seguro de si en el mundo de Re. Zero ya tienen conocimiento sobre átomos, moléculas, microbios, etc. O si siquiera tienen microscopios. Pero para este caso, asumí que no, aunque si me equivoco, corríjanme. 1. En este if se produjeron algunos cambios. Subaru llegó aproximadamente una semana después de la muerte de Fourier, 7 meses antes del inicio de la serie original. Subaru comenzó su aventura como comerciante. Durante esta época, tras darse cuenta de que las mabestias lo atacaban con frecuencia, comenzó a desarrollar armas basadas en pólvora, incluyendo lanzas con cargas explosivas de pólvora. Debido a sus inventos con pólvora, llamó la atención de Khrushchev, quien intentó reclutarlo como inventor. Subaru casi se enamora de ella a primera vista. Como miembro del campamento de Khrushchev, asumió múltiples roles gracias a sus talentos. 1. Wilhelm le ayuda con las invenciones de armas. 2. Félix comenzó a ayudar a Subaru a crear medicinas y remedios basados en el conocimiento de Subaru de su mundo anterior. 3. Khrushchev. Subaru comenzó a aprender sobre estrategia y planificación. Poco a poco, la relación entre Khrushchev y Subaru se desarrolló de forma similar a la de Khrushchev y Fourier, o incluso más fuerte. Incluso empezaron a salir. Subaru desarrolló un fuerte vínculo con Wilhelm, casi como el de un nieto y un abuelo, y también trató de mejorar la relación de Wilhelm con Heinkel y Reinhardt por respeto al demonio de la espada. @Mateo Santobuono 9 El que pedías bro 5. Condor Calum 109. Y mientras tanto, en el teatro, Khrushchev. Así que en ese mundo, Subaru está de mi lado. Interesante. Anastasia. Vaya, entonces su pólvora, la misma que mostraron al final de mi mundo alternativo, es la misma que hizo que Natsuki-kun entrara en el campamento de la duquesa. Parece que el multiverso está gastando bromas bastante crueles. Khrushchev. O, quizás temes que el final de mi mundo tenga un final que pueda rivalizar con el tuyo. Anastasia. Ojalá el universo no reutilizara ideas de otros mundos para acelerar la trama. Khrushchev. No lo creo. Además, amor a primera vista. Creo que dijo lo mismo al final de la batalla contra la ballena blanca. Subaru-sanma, de verdad que no tienes remedio. Ante estas palabras, Emilia abraza celosamente a Subaru mientras hace pucheros y tira de la mejilla derecha de su caballero. Wilhelm. Sea como sea, Subaru nunca deja de sorprendernos. En ese mundo, no es solo un inventor. Incluso aporta conocimiento médico de su mundo. Felt. Me sorprendió mucho ese microscopio tuyo. Entonces, muchas de las enfermedades en los barrios bajos eran causadas por esas asquerosas criaturas diminutas. Félix. Esto cambia mucho nuestra comprensión de las enfermedades. Alpa. Y como dato curioso, el veneno de la serpiente negra contiene millones de esos microbios combinados con maldiciones de erosión, lo que explicaría la semiconsciencia de ese veneno vivo. La información adicional de la serpiente sorprende a todos los presentes. Félix. Subaru de otro universo, me aseguraré de que este conocimiento se mantenga a salvo. Alpa. Como extra, ¿te interesaría aprender cómo funciona un cuerpo vivo desde dentro, para saber cómo funciona a diario? Félix. ¿Puedes hacerlo? Alpa. Claro, no solo puedo mostrar sus mundos en pantalla, sino también otras cosas. Alpa saca un DVD mientras reflexiona sobre algo. Alpa, mente. Quizás no debería hacerlo. Podría meterme en serios problemas por infracción de derechos de autor si lo transmito por este medio, pero, por otro lado, ya he mostrado a Kazuma aquí, así que ¿por qué debería detenerme aquí? ¿Sabes qué? Al diablo. Alpa lanza el disco por el proyector para mostrar su contenido. Un set de 12 episodios titulado Ataraku Saibou, pero esa es otra historia. PD. Tinkmin, ya decidí que el sí podría hacerse realidad. ¿Qué pasaría si el otro mundo fuera enviado a la Tierra?
La idea es que, en el momento en que Subaru es enviado al reino de Lugúnica, ese reino, junto con todo el continente donde se encuentra, y todos los demás reinos, son transportados a la Tierra, ocupando el centro del océano Atlántico. Y Subaru no es consciente de ese evento, pero al revisar su celular, en una tranquila mañana, días después de los eventos del Arco 2, se da cuenta de las llamadas perdidas que recibió de sus padres, al mismo tiempo que observa cómo unos helicópteros se dirigen a la finca Matters. El resto es historia, el título sería Seisekai inverso. Extra, Cruise Chief Subaru. Nunca pensé que estaría cazando una ballena. Se dijo a sí mismo mientras caminaba un poco para estirar las piernas durante la noche, incapaz de dormir bien. Claro. Cualquiera en su posición, ya fuera de este mundo o del suyo, tampoco podría dormir bien, o al menos no descansaría lo suficiente para recuperarse. Estaban a punto de cazar a la ballena blanca. Una de las 3 grandes bestias que atormentaban el mundo en el que se encontraba actualmente. Como su nombre lo indicaba, una gran ballena blanca, una criatura gigantesca que surcaba los cielos, devoraba personas y las exterminaba del mundo, más que simplemente consumirlas. Un ser impactante e increíblemente poderoso. Por lo que Subaru había descubierto, esta antigua y poderosa bestia incluso había logrado matar a la antigua Santa de la Espada, Teresia Van Astrea. Un título que no se otorga a la ligera, sino que se transmite de generación en la familia Astrea mediante una bendición divina. Eso solo bastaba para ponerlo nervioso, pero lo ponía aún más nervioso debido a su profunda implicación en esta cacería. Esto se debía a su más reciente invento, un arpón balístico, basado en los arpones y balistas balleneros del siglo XIX. Una nueva arma construida con la única intención de eliminar a esa bestia. Su estructura principal estaba hecha de madera reforzada y cuerdas de cuero trenzado para su propulsión, algunas de las cuales estaban montadas en carruajes construidos específicamente para tal fin. Funcionaba mediante tensión mecánica, como una ballesta gigante. El proyectil era un arpón de penetración. Punta de acero forjado, cónica y dentada, para sujetar la carne, una asta larga con cuerdas fijadas a ganchos, con púas plegables adicionales que se abrían tras la penetración, dificultando aún más su extracción. El objetivo era la inmovilización. Cuerdas largas y resistentes, reforzadas mágicamente, y una cantidad considerable de estas armas en carruajes para dominar a la bestia mediante la cantidad. Subaru. Si esa cosa vuela como un dirigible y puede resistir ataques mágicos, entonces un golpe de frente podría no ser suficiente. Por eso, balistas gigantes con arpones de acero. Intentaré mantener esa maldita cosa lo más cerca del suelo posible. Si fallo, muero. Si le doy, hago historia. 2. Eso fue parte de su discurso para convencer a Khrushchev de invertir en la construcción del equipo. Podría darles una ventaja, siempre que pudieran anclarlo al suelo y luchar en igualdad de condiciones. Pero también preparó contingencias para que no dependieran solo de la posibilidad de derribarlo con cuerdas. Había creado versiones alternativas de los arpones para otros fines. Arpones con puntas huecas. Algunos llenos de veneno para debilitarlos. Pero otros, los principales, contenían sustancias diferentes. Aceite altamente inflamable y su preciada pólvora, la que lo había llevado a esta situación. Mientras que algunos arpones se usaban para impregnar a la criatura con el aceite inflamable, otros contenían pólvora. Estos arpones estaban personalizados. Cada uno tenía un recipiente metálico lleno de pólvora y una mecha temporizada de resina inflamable. Los tiradores los encendían antes de disparar, pero solo después de que los arpones llenos de aceite hubieran impactado y rociado al enorme objetivo. Subaru. Meterle un arpón a la ballena es solo la mitad del trabajo. Se agitará, huirá, desaparecerá en la niebla, para eso están. Básicamente, estoy convirtiendo mi balista en unas ballestas gigantes que disparan arpones granadas. Si todo sale bien, veremos cómo esa bestia gigante se convierte en una barbacoa. Tendremos que volver a intentarlo hasta que lo consigamos. Hablando en un tono más sombrío, a Subaru no le gustaba el rumbo de sus pensamientos. Así que se dio una palmada en ambas mejillas, para calmarse y entonces se dio cuenta de dónde se había ido. Estaba en el jardín.
La luna llena brillaba en el cielo, iluminando el lugar y revelando al joven que no estaba solo. Wilhelm, el mayordomo de Krusz Karsten, con quien Subaru mantenía una relación profesional amistosa, o eso creía. No discutían ni peleaban, y conversaban a menudo, manteniendo una conexión entre neutral y positiva. Pero Subaru nunca se consideró alguien particularmente importante a los ojos del anciano. Wilhelm parecía un guerrero con innumerables historias asombrosas que contar, y él. Bueno, Subaru creía que Wilhelm no perdería el tiempo escuchando cuentos fantásticos de su tierra natal. Se quedó allí de pie, inmóvil, por un rato, y solo se dio cuenta después de unos minutos. La escena era extrañamente cautivadora. El hombre allí, admirando las flores, tenía una luz diferente en los ojos, mientras la luna le daba un brillo magnífico y solemne. Algo que Subaru solo había visto en escenas de novelas, anime y manga. Wilhelm. Subaru Dono, ¿tú tampoco pudiste dormir? Subaru. Subaru se dio cuenta de que había estado parado demasiado tiempo y caminó a pequeños pasos hasta que estuvo al lado del hombre de aspecto solemne. Subaru. No pude. Lo siento si te molesté o si parecí un bicho raro mirándote. Wilhelm. No tienes que disculparte, Subaru Dono. No me molestaste en absoluto, e incluso te agradezco tu consideración al no distraerme. Subaru. Pregunta tonta. ¿Tú tampoco pudiste dormir, Wilhelm-san? Wilhelm. Sí, obviamente. Él respondió en un tono neutral. Los dos permanecieron en silencio, frente a las flores del jardín bajo la luz plateada de la luna. Y el joven de cabello oscuro no dudó en volver a hablar. Subaru. Tu esposa, sé que quizás sea grosero al mencionar un tema delicado, siendo alguien que aún es un desconocido, un entrometido contigo. Pero quería preguntarte, ¿hay algo que quieras decir sobre tu esposa? Wilhelm. Le encantaban las flores. Le encantaba admirarlas, le encantaba hablar de ellas, le encantaba compartir su pasión conmigo. Incluso toleraba mi ingenuidad, que no me abría y perdía tanto tiempo hablando solo de espadas. Era una persona increíble y amable. Al abrirse al joven, las palabras de Wilhelm cargaron de energía, felicidad y nostalgia mientras los recuerdos de su esposa inundaban su mente. Recuerdos de su pasado con Teresia. Y Subaru no pudo evitar notar lo maravilloso que sonaba todo aquello, incluso un acto tan simple. Subaru, ¿te arrepientes de algo de ella? Perdón por preguntarte tan bruscamente, por entrometerme cada vez más en tu vida. Pero sentí que si no aprovechaba esta oportunidad para preguntar, me arrepentiría. Wilhelm. Lamento que mi yo del pasado haya tardado tanto en expresarle lo que ya sabía que sentía por ella. Lamento no haber estado con ella cuando se enfrentó a ese monstruo. Lamento haberle fallado a nuestra familia, a mi hijo y a mi nieto cuando me necesitaban, mientras que mi Teresia nunca habría caído como yo ante mi rabia y furia ciegas. Subaru asintió, pensando en las cifras que había oído. Había dejado la finca Karsten, sus territorios, y le había encomendado a Félix la tarea de reunir materiales para construir la balista para la caza de ballenas. Enkela Astrea y Reinhard van Astrea. Había oído hablar de ellos tras el día de la gran ventisca en la capital, que causó una destrucción masiva. Destruyó los barrios bajos, parte del distrito noble y muchas tiendas de la ciudad. Causada por un gran espíritu de fuego. 5. Este espíritu causó una gran cantidad de muertes y destrucción antes de ser detenido por el actual santo de la espada, el nieto de Wilhelm, Reinhard. Por lo que el chico de cabello negro había oído, Reinhard había derrotado a tal ser usando la legendaria espada Astrea, Raid, una espada de inmenso poder que solo puede blandirse cuando considera a su oponente digno. Un arma que Subaru clasificó como espada legendaria y que, en su mundo, se compararía con la mítica espada Excalibur. Subaru. Si pudieras hablar con ella una última vez, ¿lo harías? Wilhelm. Si me dieran esa oportunidad, sí. Hablaría con ella. Aunque ya no me sienta digno después de todo lo que he hecho, desearía verla y hablar con ella una última vez. Para decirle todo lo que no pude decirle antes. Subaru. Pero desafortunadamente, nunca podrás hacer eso, así que ¿por qué no aprovechar la oportunidad de hablar con aquellos que aún están a tu alcance? Wilhelm, ¿te refieres a mi nieto? Siento que, no lo merezco.
Si de algo me arrepiento más que de no haber estado con ella al final, es de haberme convertido en quien me convertí con mi nieto. Y siento que no puedo volver atrás y arreglarlo tan fácilmente. Bajando la cabeza avergonzado, no quería mostrarle a Subaru la expresión lastimera en su rostro. Subaru. Taza de té. Guillermo. 1 Subaru. Siempre sentí que no merecía a los padres que tuve. Mi papá era una persona increíble, no, más que increíble para mí. Alguien a quien quería parecerme, todo lo que hacía era ser digno de ser su hijo. Pero con el tiempo, eso se volvió demasiado para mí. Y comencé a aislarme del mundo, tratando de alejarlos, pero ellos mantuvieron la paciencia y siguieron tratando de ayudarme. La última vez que los vi, antes de venir a la capital, fue una noche. Una noche como esta. Había salido a comprar algunas cosas para mí, para encerrarme de nuevo en mi habitación. Y cuando me iba, mi mamá me pidió que lavara una taza de té. Algo simple, algo fácil, algo rápido. Podría haberme dado la vuelta, haber ido con ella, haber limpiado la taza de té y luego irme. Pero no lo hice. Y cuando me dijo que volviera pronto, ni siquiera dije nada. No hice esa simple cosa que me pidió, y no le dije nada antes de irme y. Hice lo mismo de siempre. Aislarme, y ahora nunca podré decirles lo que sentí. Wilhelm. Subaru Dono. Subaru solo se dio cuenta de que estaba derramando lágrimas cuando escuchó a Wilhelm llamarlo por su nombre y mirarlo a los ojos, ojos que brillaban bajo el pálido resplandor de la luz de la luna. Subaru. Aunque no pueda explicarlo, Wilhelm-san, lo sé que nunca podré volver a verlos, nunca más podré expresar mis sentimientos, nunca tendré la oportunidad de lavar esa taza y despedirme de mi madre, al igual que nunca podré decirles cuánto los quiero y que me arrepiento de todo lo que dije. Pero ¿y tú? Aparte de tu vergüenza, ¿qué te detiene? Wilhelm. Tengo miedo de ser rechazado. Subaru. Y no podías culparlo, como tú mismo dijiste, ya que hiciste algo que consideras vergonzoso e imperdonable. Pero eso no es excusa para no intentarlo. Mi primer pensamiento, siempre que tenía la oportunidad, era rendirme, sentarme, dejarlo pasar. Porque pensaba que podría hacerlo más tarde, quería creer que siempre tendría más tiempo para corregir mis errores, o lograr lo que quería, pero ahora ya no puedo. Wilhelm-san, no desperdicies esto. No pierdas la oportunidad de decirle lo que sientes a Reinhard. Aunque no te disculpes, o aunque él no te perdone. No lo dejes para después, cuando ya no haya más después. Wilhelm. Tus palabras son duras, Subaru Dono. Siento que jamás podría ganarte en una batalla de palabras. Subaru. Ja. No me subestimes. Soy un charlatán que sobrevive gracias a la buena voluntad de los demás, y para eso necesito saber cómo caerle bien a todos, de una forma u otra. Wilhelm. Ni siquiera te da vergüenza pintarte como un villano manipulador, pero incluso este anciano puede ver a través de esa máscara. Tras pronunciar esas palabras, cada uno de ellos esbozó una leve y solemne sonrisa. Una sensación de nostalgia, mezclada con tristeza, añoranza y un toque de esperanza, les inundó el pecho y el corazón. Y así permanecieron, contemplando las flores durante unos minutos más, en silencio. Transcurridos esos minutos, se despidieron en silencio. Cada uno regresó a su habitación, se acostó y durmió. Sus corazones y mentes les permitieron conciliar el sueño y despertar a la mañana siguiente sintiéndose renovados. Hacía tiempo que no actualizaba este if en particular, así que decidí hacerlo. Sobre todo porque tenía dos razones. Una buena, en el sentido de que me inspiró, y otra mala, en el sentido de que me hizo pensar. ¿Qué me pasa? 1. Volví a ver el episodio de la muerte de George en el joven Sheldon, y me impactó profundamente y me inspiró a escribir este capítulo de Subaru y Wilhelm. Sobre todo después de ver el episodio del funeral y ver a Sheldon arrepentirse de no haber hablado con su padre por última vez. 2. Porque voy a hacer un extra para el if de Capella, y Khrushchev va a ser muy maltratada allí, así que quería darles algo bonito a quienes les guste este if. Hablando de eso. Cambié las etiquetas en las notas finales del if de Capella. Dicho esto, en este sí. Wilhelm, Khrushchev y Felix ya aprecian y respetan a Subaru, pero él aún no lo comprende.
Cree que simplemente lo toleran, por eso se pone especialmente nervioso cerca de Wilhelm, temeroso de decirle algo inapropiado. Subaru no estaba en la capital para salvar a Emilia y Feld de Elsa, ya que estaba reuniendo materiales para construir la balista y cazar a la ballena blanca. Regresó solo una semana después del incidente donde Puck destruyó parte de la capital. Roswaal está irritado por la muerte de Emilia, pero aún así intenta encontrar al joven mencionado en su libro, como su última esperanza. Finalmente, se entera de Subaru en el campamento de Crusch y más tarde les propone una alianza, planeando llevarlos al santuario, donde cada uno de los cuatro enfrentaría las pruebas. Debido a la muerte de Emilia, la reunión de candidatos reales se adelantó. Anastasia, Crusch y Priscilla compiten ahora. Crusch lleva la delantera tras eliminar a la ballena blanca, una hazaña que su grupo logró en solitario gracias a los inventos de Subaru, que les permitieron aplastar al monstruo. Tras la derrota de la ballena, mientras regresaban, fueron atacados por Lie solo, sin Regulus, lo que obligó a Subaru a suicidarse, su primera muerte en el campamento de Crusch, porque Lie había matado a Wilhelm y borrado a Crusch de la memoria del mundo. Subaru regresó para evitar que siguieran el mismo camino, salvando a todos del arzobispo de la Gula y asegurándose de que llegaran sanos y salvos a la capital. Extra 2, Crusch al despertar, Crusch tuvo que parpadear varias veces para acostumbrarse a la luz. Incluso después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo había pasado? Seguía sin acostumbrarse a la luz del sol que llenaba su habitación. Por eso, al levantarse, se frotó los ojos, intentando despertarse del todo. Era señal de que estaba desarrollando un mal hábito al despertar. Crusch. No puedo permitirme volverme complaciente. Al decirse eso a sí misma, su tono era crítico. En su opinión, necesitaba seguir siendo tan capaz como lo había sido en el pasado. Tal vez los años de matrimonio la habían vuelto un poco perezosa. ¿Matrimonio? Con unos rápidos movimientos, se levantó de la cama y empezó a caminar por la habitación. Una habitación muy distinta a la que tenía en la mansión Karsten. No por su elegancia, sino por el aparente valor de cada objeto que contenía. Incluso el espejo de la habitación era un claro ejemplo de ello. Y al acercarse, cogiendo un cepillo, se encontró con su propio reflejo. Era ella. Una mujer un poco mayor, pero tan hermosa como siempre. Más alta, llevaba un camisón más ligero de lo habitual, revelando parte de su figura madura. Su cabello también era más largo, incluso más brillante, bien cuidado de una forma que no había tenido antes, porque solía participar en batallas con tanta frecuencia y creía que no necesitaba ni tenía tiempo para un lujo tan trivial en el campo de batalla. La figura que vio en el espejo era el resultado de una década transcurrida. Crusch parpadeó un par de veces, pensando que esa imagen desaparecería. Pero, ¿por qué? ¿Por qué desaparecería de repente? Era ella. Una Crusch Karsten mayor, más hermosa con el tiempo. Y era algo a lo que ya debería haberse acostumbrado después de tanto tiempo. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Se apartó del espejo y fue a su armario personal, el conyugal, donde guardaba ropa tanto masculina como femenina, sobre todo vestidos. Sus ojos parpadearon levemente. Crusch, ¿dónde está mi? Justo cuando estaba a punto de preguntarse dónde estaba su uniforme, recordó que hacía mucho que no lo usaba. Desde aquel día, ¿pero qué día? Y ahora se permitió usar vestidos que enfatizaban su lado más femenino, como la gente solía decir que hacían los vestidos, especialmente en sus palabras. Así que escogió el vestido verde más noble que pudo encontrar, hermoso, bien confeccionado y cómodo de llevar. Entonces oyó que llamaban a la puerta. Señorita Crusch. Crusch, ¿sí? Disculpe. Su Majestad me pidió que comprobara si ya había despertado. Él y Félix Ama lo esperan. Crusch, ya estoy despierta y acabo de terminar de prepararme. Gracias por su servicio. Me reuniré con ellos en unos minutos. Solo estoy comprobando si mi atuendo es adecuado para la ocasión. Mientras pronunciaba esas palabras, la incertidumbre crecía en su voz al terminar la frase. Pensando para sí misma, ¿qué ocasión? Incluso en eventos formales, seguía usando su atuendo formal habitual. Un atuendo que había jurado hacía tiempo no quitarse a menos que cumpliera cierta promesa.
¿Y entonces qué fue lo que la hizo elegir ese vestido para esta ocasión? Esa pregunta rondaba su mente al salir de su habitación, y se encontró en el pasillo con una criada que no reconoció, pero el lugar en sí le resultaba familiar. Porque en su mente, tenía muchos recuerdos de este lugar, donde solía ir a ver a alguien. El pasillo del Palacio Real. Un pasillo que antes era familiar, luego extraño y oscuro, pero que ahora brillaba de nuevo con una intensidad que parecía un sueño. Y mientras seguía caminando, recuerdos de momentos especiales vinieron a su mente. Algunos recuerdos, sin embargo, se sentían extraños. Pero negó con la cabeza, volviendo a centrarse en los recuerdos y en lo que le esperaba. Porque durante su momento de nostalgia, no se había dado cuenta de lo lejos que había llegado con la criada desconocida, aunque extrañamente familiar, hasta que parpadeó y se encontró en un lugar donde los recuerdos la abrumaron de emoción. El jardín. El jardín del Palacio Real. Crush, por fin estás ahí. Ferris estaba empezando a preocuparse de que Lady Crush pudiera estar durmiendo demasiado, ni a las dos figuras sentadas a la mesa eran personas que jamás imaginó volver a ver juntas. No por odio, claro. Sino porque uno de ellos simplemente no debía estar allí. ¿Por qué? La figura de un joven que se había vuelto muy guapo. Fourier Lugúnica, el antiguo príncipe y actual rey. Al igual que ella, la edad le había dado una apariencia más madura y atractiva, sobre todo con la ropa que ahora vestía, que realzaba su título. Le costaba creer el cambio que había experimentado, y aún más creer que era su marido. ¿Marido? ¿Desde cuándo? Fourier. ¿Qué pasa, Crush? Parece que has visto un fantasma. Ah. ¿Te enamoraste de nuevo de tu guapísimo marido? No te culparía si lo hicieras. Crush. No. Simplemente me sorprende que después de todos estos años, aún pueda ver a ese joven tonto e imprudente en alguien que debería haberse convertido en su opuesto. Fourier. Arg. Eso duele. Recibir palabras tan duras de mi amada esposa es un dolor insoportable para el corazón de un hombre. Ferris, cúrame. Ferris. Lo siento, ni siquiera Ferris-chan puede curar heridas tan profundas como las palabras de Lady Crush, ni bromeando con su amigo, Félix dio una sonrisa traviesa ante la reacción exagerada del príncipe. Crush, a su vez, se permitió una pequeña risa divertida. Sin perder más tiempo ahí parado, la valquiria se sentó con las otras dos y recibió una taza de té. Así comenzó el ritual matutino que compartían casi a diario antes de comenzar sus labores. Fourier. Escuché hace poco que Cecilus cruzó la frontera otra vez para retar a Reynard a un duelo. ¿De verdad? Se ha vuelto tan rutinario que incluso a Volcánica-sama parece no importarle, o quizás simplemente cree que Reynard puede con todo solo. Ferris. Sinceramente, no le veo ninguna utilidad colarse en nuestras tierras solo para que le den una paliza. Incluso complica nuestra relación con el emperador de Boyachia, Nia Crush. Aunque parezca así, debemos recordar que el emperador no se hace responsable de las acciones de su general divino, ya que Cecilus es, como fue descrito de nuevo. Fourier. Un adicto a la adrenalina, despistado y temerario. Las palabras de Fourier provocaron algunas risas leves en los otros dos. Como se mencionó, Cecilus Segmund, el primer general divino, cruzaba fronteras a menudo para desafiar al Santo de la Espada. Algo que normalmente sería un escándalo si no se hubiera convertido en una broma tan recurrente que algunos pagaban por verlo. Aún así, las relaciones con Boyachia no fueron más agresivas de lo habitual. El caso del espadachín Boyacio se había convertido con el tiempo en un asunto singular entre ambas naciones. Un caso bastante divertido. Fue casi como dejar que un niño saliera a jugar con un amigo. Crush. En serio. No podemos permitir que esto continúe. Si le permitimos invadir cuando le plazca, ¿qué impedirá que otros hagan lo mismo? Fourier. Volcánica-sama. Aunque no sea tan activo como desearíamos, aún garantiza nuestra seguridad ante ataques de naciones vecinas. Permítanme recordarles el incidente de Stride. Crush. Aún así, Fourier. El país no debe depender tanto de nuestro contrato con el dragón divino. No podemos garantizar que nos proteja de todo lo que pueda surgir. Ni siquiera nos protegió, tú y la familia real de la enfermedad. Las palabras murieron en su boca en ese mismo instante. ¿Por qué?
Fourier y la familia real estaban vivos, ¿verdad? Esas palabras no tendrían sentido si aún estuvieran vivos. Fourier. Ja 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 ja. Siempre me encantan tus palabras, Crush. No depender de la bondad y la buena voluntad de un ser poderoso como Volcánica-sama para corregir todos nuestros errores, esa forma de pensar es una de las cosas que más admiro y amo de ti. Crush. ¿Por qué me miras así, Fourier? Fourier. Nada. No es nada. No, no. De hecho, sí es algo. Todavía no puedo creer lo hermosa que te ves con esos vestidos que resaltan tanto tu lado femenino. ¿Cómo terminé con una esposa tan hermosa? ¿Qué opinas, Ferris? Ferris. Aunque Ferris quisiera discrepar, no podría. Lady Crush con ese vestido es la personificación de la elegancia, la belleza y la gracia, ni a los repentinos elogios sobre su apariencia la hicieron sonrojar intensamente. Aunque no se había acostumbrado del todo, llevar un vestido sí que realzaba sus rasgos femeninos en comparación con su armadura y el uniforme militar clásico, que solía usar para destacarse y generar respeto. Siempre había usado ese tipo de atuendo en el pasado. Hasta que el desafío y la promesa se cumplieron. Cuando Fourier la derrotó en combate, ella aceptó dejar de usar ropa tan masculina y empezar a usar vestidos cuando él se lo pidiera. Algo que no le había facilitado nada, hasta el día en que finalmente lo enfrentó. Un día que no debía haber sucedido, ¿verdad? Porque Crush sabía que algo andaba mal al pensar en ese día tan importante que ahora solo recordaba parcialmente. Sumida en esos pensamientos, la mujer de cabello verde oscuro se encontró en un callejón sin salida. Una extraña sensación floreció en su corazón. Una mezcla de nostalgia y melancolía le inundó el pecho, llenándose y luego vaciándose al compartir esos momentos con dos de las personas más importantes de su vida hasta ese momento. Luego, continuó viviendo ese precioso momento. Tomando té, comiendo los dulces que a Fourier le encantaba compartir. Mientras hablaban de trivialidades cotidianas. Una conversación informal rodeada de un mar de incertidumbre en el corazón de Lady Karsten. Fourier. Este es uno de los mejores lugares para estar, ¿sabes? Crush. Ella no se había dado cuenta cuando llegaron a ese lugar. Habían terminado el té y las golosinas, habían terminado de intercambiar algunas palabras con Ferris, a quien le encantaba burlarse de ellos cuando pedían estar solos en el jardín después de momentos como los compartidos entre los tres, habían paseado y admirado las flores antes de sentarse en un banco. Fourier descansaba la cabeza en el regazo de Crush, sobre sus muslos. Descansaba plácidamente. Fourier, el regazo de mi esposa es el lugar más cómodo del mundo. Ni siquiera los tronos más lujosos se comparan contigo. Crush, no digas cosas así tan de repente. Fourier, de repente. Ya debo haberlo dicho cientos de veces. Pero no me importa que lo olvides, porque lo diré cientos más hasta que se te quede grabado en la mente para siempre. Crush, realmente, no tienes esperanza. Aunque un poco avergonzada, con las mejillas sonrosadas, no pudo evitar sonreír levemente. Sentado allí. Una calma que muchos desearían experimentar. Una hermosa escena entre dos amantes, una escena que, no se suponía que fuera así, porque en el pasado, era algo diferente. Crush, ¿cuál era tu sueño, Fourier? Fourier. Crush, no te pregunto por grandes metas, sino por tu sueño. Algo que, te habrías arrepentido de no haber hecho si hubieras muerto. Fourier. No te liberaré de tu ropa. Puede que suene tonto. Pero si mi promesa te impidiera hacer lo que realmente deseas, como dejar tu espada, tu uniforme, por vestidos hermosos como este, sería una pesadilla. No te liberaré de esa obligación. Sus palabras la impactaron profundamente. Más profundo de lo que esperaba. Crush. Entonces, ¿eso es lo que querías? Preguntó, mirando el cielo azul y las nubes que se deslizaban. Una brisa mecía su cabello largo y suelto, como las flores y las hojas del jardín, mientras una sensación de calma inundaba el lugar. De nuevo, una escena magnífica, digna de un romance, ver a una mujer tan hermosa con su esposo en un lugar así, pero no era real. Por mucho que su corazón, inmerso en esa embriagadora sensación de felicidad, se sintiera contento y quisiera quedarse allí, algo ya se había revelado erróneo en su percepción.
porque ahora comprendía plenamente que esta no era la realidad en la que vivía, sino la realidad que deseaba y podría haber vivido. Ver el presente inimaginable. Una de esas palabras fueron pronunciadas en la tumba de la bruja, y ahora las recordaba claramente tal como las había oído de Fourier. ¿Y por qué estaba ella allí? Para ayudar a la gente del santuario, para ayudar a Félix y a los demás. Enfrentando las dificultades de esa ilusión, con el apoyo de quienes contaron con ella. No solo allí, sino más allá. Aquellos que confiaron en Krusz Karsten, la líder y candidata real que necesitaba ser fuerte para superar todas las pruebas. Esa carga casi la había aplastado unas cuantas veces, si no fuera por Krusz. Conocí a alguien que me recuerda a ti. Fourier. Increíblemente guapo y divertido. Krusz. Un poco de ambas cosas. No, creo que lo que me recuerda a ti es su terquedad. Su impulsividad a veces. Corriendo al peligro sin miedo. O al menos controlándolo tan bien que parece que no les asusta el desafío que tienen delante. Convirtiendo lo imposible en simplemente un desafío que pueden superar con el tiempo. Alguien admirable. Realmente admirable de maneras que no puedo expresar con palabras. Inspirando a otros. Corriendo a enfrentarse a monstruos incluso siendo más débiles, lo que nos inspira a simplemente seguir adelante y afrontar el peligro también. Dando palabras de apoyo que cualquiera podría decir, pero con tanta seguridad y convicción que suenan como un líder. Inteligente, formidable, valiente. Pero también impulsivo, testarudo y, creo, un poco consentido. Fourier, dijiste que es como yo y que yo también tengo esos defectos. Qué mala onda de tu parte decirme eso. Sus palabras juguetonas la hicieron reír un poco. Krusz, siempre quise saber cuál era tu sueño. Siempre lamenté no saber lo que guardabas en tu corazón, lo que no pudiste expresarme antes de morir. Me dolió el corazón. Me hizo pensar en cómo el dragón divino no te protegió, y cuánto deseaba que lo hubiera hecho, o en cómo deseaba que esa enfermedad nunca hubiera existido y no te hubiera alejado de mí. Fourier, lo siento. Debí haber expresado mi deseo antes. Incorporándose para mirarla, Fourier dijo, mirándola a los ojos con tristeza. Krusz meneó la cabeza. Krusz, no tienes que disculparte por eso. Saberlo ahora, como antes, me llena de felicidad. Saber que seguías pensando con egoísmo sobre la promesa que hicimos. A esa persona que mencioné no le importó. Me elogia incluso con ropa tan poco femenina, dice que le robé el corazón y que sería la mujer más hermosa del mundo incluso con un vestido sencillo en lugar de mi uniforme. También dice que soy una líder increíble y que me seguiría en la batalla hasta el fin del mundo si fuera necesario. Fourier, debo decir que este tipo es increíblemente inteligente. No puedo negar la verdad, porque es alguien increíble por haber notado todas las maravillosas cualidades de mi hermosa Krusz. ¿Cómo se llama este tipo? Aplastamiento. Natsuki Subaru-sama. Fourier. Natsuki Subaru. Un buen nombre. El nombre de un hombre inteligente que ve algo tan importante como tus mejores cualidades y las expone al mundo. ¿Y qué opinas de él? ¿Qué pensaba ella de él? Como ella había expresado, tenía tantos defectos como virtudes. Pero, él era diferente. Krusz se ve tan hermosa hoy que siento que me va a estallar el corazón. Esas fueron algunas de las palabras que gritó con entusiasmo cuando la vio con un atuendo más informal para una ocasión especial con vino. Y eso no fue todo. Regalos, cumplidos, tantas demostraciones de cariño y atención. Aunque había recibido ese trato de muchos nobles, Subaru era diferente, muy diferente, porque veía en él una calidez y una luz que, inexplicablemente, le recordaba a Fourier. Luego parpadeó otra vez. Una puerta pareció materializarse ante ella. Una puerta que parecía tener un significado que comprendió por completo cuando la resolución se apoderó de su corazón. En ese instante, su corazón pesaba más de decenas de millones de toneladas. Latía con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Mientras, instintivamente, agarraba la mano de Fourier, su amado esposo. ¿Era esto lo que realmente deseaba? ¿Era esta la vida que anhelaba para sí misma? ¿Era esto lo que anhelaba desde hacía tanto tiempo, algo que anhelaba profundamente en su corazón? Sí, lo era. Krusz sabía que esta ilusión era el deseo que llevaba dentro.
Un deseo por lo que podría haber sido si no hubiera perdido a Fourier por esa enfermedad. Su corazón quería mantenerla en ese lugar. Pero al mismo tiempo, esa emoción anterior, esa alegría y euforía, ya se había desvanecido una vez que se dio cuenta de la verdad central. Era una ilusión. Ya no podía vivir así, porque Fourier y la familia real habían muerto. Por mucho que le doliera aceptarlo, por mucho que le doliera desprenderse de esa sensación y del roce de la mano de su amado, algo que sabía que nunca volvería a experimentar, sabía que no podía quedarse. No solo por sus responsabilidades como candidata real, no solo como matriarca y líder de la casa Karsten, y no meramente por su deber. Ella no podía hundirse en esa ilusión, porque ella era Krusch. La mujer a quien el demonio de la espada confió su espada. La mujer a quien el azul juró lealtad como su caballero, dispuesto a ayudarla en todo lo posible. Y la mujer amada por Fourier, el príncipe, y Subaru, quien facilitó la caza de la ballena blanca. Para que no pudiera caer en esa ilusión cuando tantos querían que viviera. Vivir fuera de esa ilusión. Por eso había aparecido la puerta. Por eso esos sentimientos se habían desvanecido. Por eso le dolía el corazón. Porque Krusch había aceptado el fin de la vida que podría haber vivido junto a quien una vez amó. Por el simple hecho de que ahora había aceptado lo inmutable, abrazado el dolor y tenía que avanzar hacia el futuro. De pie con calma, Fourier permaneció sentado, mirándola con una sonrisa tierna y orgullosa, y le soltó la mano mientras ella se alejaba. Caminando hacia la puerta, la abrió girando el pomo, completando así su prueba. Y su corazón se sintió más ligero al comprender por fin lo que Fourier había estado pensando en sus últimos momentos. ¿Qué les pareció? No sé si logré capturar bien el presente inimaginable de Krusch. Uno en este sí. Aunque no era mitad humana ni poseía autoridad, Echidna permitió que Krusch participara en las pruebas junto con los demás miembros de su grupo. Esto se debía a que Emilia ya estaba muerta y Echidna quería poner a prueba a Krusch, Wilhelm, Felix y Subaru. Wilhelm y Felix superaron las pruebas, superando la primera prueba, enfrentar el pasado. Subaru también lo hizo, y también enfrentó el presente inimaginable, en este caso, con mayor facilidad, ya que solo había muerto unas pocas veces hasta entonces. Garfield se unió al grupo de Krusch tras superar su pasado y superar la primera prueba con la ayuda de Subaru y Wilhelm. Ryusu y los semihumanos fueron llevados al territorio de Karsten para comenzar una nueva vida. Epílogo, Krusch 1, aplastar. Fecha. Cuando Subaru le habló de ese término por primera vez, comprendió parcialmente la idea subyacente. Donde dos personas salen juntas, a comer, a cenar o simplemente a pasar tiempo juntas. Y durante ese tiempo, puede haber coqueteos entre ellas, o incluso intentos mutuos de conquistar el corazón de la otra. A Krusch le pareció la idea ligeramente interesante cuando se la propuso, pidiéndosela como recompensa personal después de que ella le ofreciera una al salir del santuario. Algo que se había resuelto por completo gracias al apoyo del joven. No le avergonzaría admitirlo, ya que, gracias a él, a su apoyo y a su bondad, su propio corazón había logrado afrontar las dificultades que le arrojó la tumba de la bruja. Más aún cuando le dio un beso para empujarla hacia adelante, pero no era solo por el santuario que ella quería recompensarlo. Desde el día que se conocieron, en cierto modo, le recordaba a Fourier. Pero a pesar de un ligero parecido, también era completamente diferente, en el buen sentido. Él también había sido la clave para permitirle a ella y a su campamento ganar contra la ballena blanca. Y así como sus avances en la investigación médica, con el apoyo de Félix, habían comenzado, durante el último año, a permitir un progreso inesperado en la búsqueda de nuevas formas de sanar vidas efímeras. No sería inexacto decir que tales esfuerzos podrían cambiar el mundo en el futuro si seguían invirtiendo en ese campo con la misma pasión que habían demostrado. Krusch incluso se rió de cómo Félix parecía un niño entusiasmado con cada nuevo descubrimiento destinado a salvar a las personas y hacerlas menos dependientes de la magia curativa al proporcionarles medios alternativos. Hablando nuevamente de la ballena, o mejor dicho, de cierta persona. Guillermo Van Astrea. El mayordomo que todavía servía en la mansión Karsten. Había visto su relación con Subaru mejorar significativamente después de la cacería y de nuevo tras el incidente del santuario.
Con el apoyo de Subaru, Wilhelm parecía estar empezando a estrechar su vínculo con su nieto, Reinhard van Astrea, el santo de la espada. Pensando en eso, Subaru había introducido un deporte llamado Football. Un juego con un balón entre dos equipos opuestos. Incluso recordaba cómo lo usaba para acercar a Wilhelm y Reinhard en un partido de abuelos contra nietos. Reinhard había derrotado fácilmente a su abuelo en todas las posiciones en las que habían jugado, pero ella recordaba haberlos visto divertirse en esos sencillos momentos. Y no solo el día en que se presentó el juego para que todos pudieran jugar juntos. Su relación mejoró tanto que comenzaron a verse incluso fuera de situaciones que requerían interacción. Después de tanto tiempo, podía ver con claridad a su mayordomo sonreír abiertamente y actuar con entusiasmo. No es que no lo hubiera hecho antes, pero ahora parecía menos rígido, menos preocupado por el decoro y más una persona abierta y alegre. Se había transformado en una figura casi completamente diferente, todavía lo suficientemente digna para recordarle a todos quién era, aunque algunas partes más profundas de él habían cambiado. Pensando en algo. Nada importante. El masculino respondió la pregunta del femenino mientras estaban sentados juntos. Era un restaurante con una hermosa vista del resto de la capital, finalmente reconstruido tras los recientes acontecimientos, ahora iluminado por mágicas luces de piedra que hacían la escena aún más impactante. Las dos figuras, sentadas a una mesa, intercambiaron sonrisas. Algunos podrían pensar que eran simplemente una pareja normal. Una mujer de larga cabellera negra, hermosa, lucía un elegante vestido que realzaba su belleza y sus voluptuosas curvas. Y sentado frente a ella, otra figura atractiva. Un hombre de cabello verde ligeramente corto, vestido con elegante atuendo, con aspecto de noble de alto estatus y elegancia. Cada uno de ellos llamaría la atención individualmente, tanto de hombres como de mujeres, y juntos, nadie dudaría de que formaban una pareja sorprendente. ¿Quiénes eran? Natsumi Schwartz y el cruzado Grun. Pero lo que la gente no sabía era quiénes eran realmente. Natsuki Subaru y Cruz Karsten. Ambos llevaban ropa diferente a su atuendo habitual. El joven vestido como una hermosa mujer y Cruz vestida como un caballero. Ambos sentados juntos, en una fecha especial que Subaru había sugerido. Natsumi. Sabes que es de mala educación dejar a una mujer hermosa sin la atención que merece, ¿verdad? Crusader. Perdóname por mi comportamiento inapropiado durante nuestra cita. Estaba pensando en algo relacionado con nosotros. Natsumi. ¿Nosotras? No estarás pensando en proponerme matrimonio ahora mismo, ¿verdad? ¿Por qué tendré que decir que no? Cruzado. El rostro del apuesto hombre se sonrojó levemente ante la broma poco favorecedora que la mujer le dirigió con una sonrisa traviesa en sus labios. Pero lo que la hizo sentir aún más avergonzada fueron las miradas que recibía de quienes los rodeaban y los murmullos que seguían al aparente rechazo de una propuesta que ni siquiera había sucedido. Para recomponerse, se aclaró la garganta tapándose el puño. Crusader. No era mi intención. Perdóname si te decepcioné, Natsumi. Natsumi. No necesitas mentir solo para protegerte. Aunque rechacé tu propuesta, jamás rechazaría los sentimientos que compartimos en este momento tan especial. Así que no te avergüences de tu audacia. Debes saber que me siento honrado por tu valentía y halagado de saber que pude ser el foco de tu mirada de esa manera. Incluso aunque me avergüencen tus miradas desvergonzadas a mis curvas de vez en cuando. Crusader. No te he estado mirando así, te lo aseguro. Y espero que me creas. Mi única intención era admirar tu belleza. Natsumi. Admirando mi belleza. Pero solo admirarla no evitaría que esos pensamientos entraran en tu mente, ¿verdad? Admítelo, ese es el precio que se paga por la belleza cuando uno atrae las miradas. Todavía hablando con un tono ligeramente burlón, Natsumi pronunció esas palabras con confianza, como si afirmara un hecho irrefutable de la vida. Crusader no pudo evitar sentirse aún más nervioso por eso. Al reflexionar más abiertamente sobre esas palabras y notar las miradas de quienes la rodeaban, tampoco pudo evitar volverse más consciente de lo que ella acababa de declarar con tanta confianza.
Desde su visión con Fourier, Khrushchev se había vuelto más consciente de la forma en que la gente realmente la miraba, no solo por su apariencia, su estatus o el título que le había otorgado por nacimiento, por su nombre o ganado a través de su arduo trabajo. Ese pensamiento, de ser observada por su belleza, la hizo preguntarse brevemente si podría haber alguien especial que le gustaría que la observara. Crusader. Eso me hace pensar, ¿me has estado observando de la misma manera que me estás molestando? Natsumi. Preguntarme si te he estado observando, o pensando en ti, de forma tan provocativa. ¿No te das cuenta de lo inapropiado que es preguntarle a una dama qué piensa de su compañero de cena? Pero dime, ¿qué tipo de pensamientos quieres saber si he tenido sobre ti? Crusader. ¿No serían los mismos pensamientos que dijiste que la gente tiene naturalmente sobre la belleza? Entonces, ¿qué piensas sobre mi belleza? Natsumi. Normalmente, mis pensamientos se pueden resumir en dos ideas diferentes. 1. Verte en el trono del reino, gobernando con el coraje y la sabiduría de un verdadero soberano. Y el otro, mi mente se dirige a un vestido de novia, a un altar y a una vida juntos, con nuestra familia. La respuesta llegó nuevamente con una sonrisa burlona mientras la mujer cruzaba sus manos y apoyaba su barbilla sobre ellas encima de la mesa en la que estaban sentadas, pareciendo muy concentrada en mirar fijamente a Crusader sin apartar la mirada mientras pronunciaba esas palabras. Cruzado. Aprecio la primera parte de tus pensamientos sobre mi belleza, pero lo que me interesa es la segunda. Acabas de decirme que te negarías si realmente te hiciera tal propuesta. Natsumi. Decir que me negaría no significa que realmente vaya a hacer lo que dije. A menos que haya hecho una promesa o un juramento de rechazar tu propuesta, las palabras no son 100% definitivas sobre lo que haré. En este caso, puede que dije que me negaría solo para que te sintieras cómoda pensando que haría exactamente lo que esperabas, solo para sorprenderte diciendo que sí. Cruzado. Entonces, si te lo pidiera ahora, ¿aceptarías? Natsumi. Ahora mismo, puedo decir, tal vez. Crusader. ¿Qué significa un tal vez en una propuesta de matrimonio? Natsumi. Cuando hay un tal vez, significa que ambas partes deben llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso y hacer concesiones para evitar la infelicidad. Aunque mi única petición sería algo tan simple que el mero hecho de proponerlo la cumpliría para ganarme el sí. Mientras giraba su utensilio para colocar un trozo de carne en su boca para masticar, ella luego agarró una pequeña servilleta para limpiar suavemente sus labios ligeramente sucios. Sus palabras solo hicieron que Crusader sintiera aún más curiosidad sobre lo que podría ser. Cruzado. ¿Y qué sería eso? Natsumi. Una simple petición. Que compartas tu vida conmigo mientras dure la nuestra. Que compartas conmigo tus alegrías y tus penas. Que me permitas enfurecerme a tu lado contra lo que consideramos injusto, y que me permitas proteger lo que tú consideras justo, así como quiero ser tu escudo, y que también me permitas ser tu espada. Y que me hagas saber cuán profundo podría llegar a ser nuestro vínculo. Diciendo las palabras que definen el acto de compartir verdaderamente el delicado vínculo que lleva al matrimonio, sus palabras sonaban como un pequeño poema ensayado, pero tan naturales que uno creería que brotaban directamente de su corazón. Un brillo en sus ojos, a menudo descrito como intimidante, ahora los hacía hermosos en ese mismo momento. En ese momento, a pesar del maquillaje, a pesar de ir vestida como un hombre increíblemente atractivo, Crusader se dio una vez más a la figura a la que su cuerpo, mente y sentimientos verdaderamente pertenecían. Su mirada se agudizó. La determinación brilló en sus ojos, mientras una pequeña sonrisa se transformaba en una segura y asertiva, con un aura radiante que mostraba el orgullo que sentía por la casa Karsten. Un orgullo que había albergado desde el momento en que comprendió el peso de sus responsabilidades, y aún más tras convertirse en candidata real para gobernar Lugúnica. Ella miró la figura frente a ella no como Natsumi, sino como Subaru. Khrushchev. Natsuki Subaru, te amo. Proclamándolo sin vergüenza ni vacilación, no apartó la mirada mientras esperaba su respuesta. Incluso si fue solo a través de su mirada, ella entendió que ya no fue Natsumi quien abrió la boca para decir las siguientes palabras: Subaru. Khrushchev, amo a Félix. 5 Khrushchev. ¿Qué?
4 De repente, se levantó, golpeando la mesa con las manos, pálida y con la boca abierta, cómicamente sorprendida. Como si algo la hubiera golpeado en el orgullo y el corazón a la vez. Mientras tanto, Subaru contuvo la risa lo mejor que pudo antes de soltar una risita, aliviando la extraña tensión que acababa de causar. Subaru. Ja 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 ja, es broma. Deberías haber visto tu cara. Cruz. Eso no tiene nada de gracia. Tuve que armarme de valor para decirte lo que siento y lo que pienso de ti, y me respondes con un chiste. ¿Tienes idea de lo mucho que? Antes de que ella pudiera continuar, él se levantó y cerró la distancia entre ellos. Un beso. Un beso profundo que cortó sus quejas, sorprendiéndola, haciendo que su corazón casi explotara al recibir otro beso de la persona que ahora admitía abiertamente amar. Las personas a su alrededor estaban ligeramente sorprendidas al ver la escena, incluso si no entendían del todo el contexto. Unos se separaron y Subaru la miró a los ojos, mientras que el rostro de Cruz estaba paralizado por la sorpresa, igual que su cuerpo, sorprendido por el repentino segundo beso. Él le dedicó una gran sonrisa. Subaru, yo también te amo. Devolviéndole las palabras que ella le había dado, la besó nuevamente. Esta vez, ella respondió después de unos momentos. Esa escena causó aún más emoción entre los espectadores. Una mujer correspondía a los sentimientos de su pareja. Pero solo 4 personas en ese lugar sabían la verdad sobre quiénes eran esos dos. Subaru y Cruz, y otras 2 figuras que observaban la escena, apenas disfrazadas. Wilhelm y Félix. Habían estado cerca durante toda la cita, escondidos con disfraces precarios para seguirlos en secreto, sin saber que ellos lo sabían desde el principio y lo permitieron por el gusto de verlos intentarlo. 2 sentados juntos, observaron la escena con pequeñas sonrisas, aunque Félix tenía el ceño ligeramente fruncido en su rostro. Wilhelm. No está mal, muchacho. Murmuró con una sonrisa satisfecha, viendo cómo la batalla de esos 2 corazones finalmente llegaba a su fin en ese momento, esperando que ahora comenzaran una vida feliz juntos, con ambos listos para apoyar su viaje por delante. 1. Momento chibi. 2. En el futuro, ellos yacían juntos muchos años después de que Cruz Karsten ganara la selección real. Fue una feroz disputa entre todos los candidatos, al menos si se lo considera modestamente. Pero en realidad, no fue una gran pelea. Cruz Karsten ya era una de las candidatas más queridas tanto por el pueblo como por los miembros del consejo, a pesar de que su objetivo inicial había sido romper el contrato entre el dragón divino y el reino. Y los logros que acumuló desde el inicio oficial solo aumentaron su deseo de ser gobernante. Desde la derrota de la ballena blanca hasta la implementación de los inventos de Subaru en el ejército de Lugúnica, algunos de los cuales ayudarían posteriormente a eliminar al Gran Conejo con el apoyo de Reynard, pasando por los avances médicos fruto de la colaboración entre Subaru, Félix y otros sanadores en sus investigaciones. En otras palabras, a pesar de las virtudes de sus rivales, algunos habían considerado su victoria casi garantizada desde el principio. Por supuesto, ella nunca subestimó a las otras 2, tal como Subaru le aconsejó que no lo hiciera. Tras asegurar su victoria, ofreció de inmediato a Priscilla y Anastasia puestos de poder político en Lugúnica. Su destreza administrativa y estratégica las hacía demasiado valiosas como para ignorarlas. Priscilla se negó rotundamente, contenta con admitir la derrota y regresar a sus dominios, aunque a veces las honraba con su consejo perfecto cuando era necesario. Anastasia aún contaba con su compañía y su deseo personal de reparar su puerta, algo que se resolvió gracias a un acuerdo entre Subaru y Roswaal, quienes implantaron una puerta artificial que había funcionado con la misma eficacia que una natural. Cuando le ofrecieron el puesto, dijo que lo tomaría como una especie de segundo trabajo, uno al que podría recurrir temporalmente cuando necesitara un respiro de su principal preocupación. En otras palabras, era su forma cortés de acceder a ayudar, sin bajar la cabeza en señal de obediencia. Como iguales, hasta cierto punto. Y ninguna de las 2 figuras lo negó. Después de todo, les permitió fortalecer sus vínculos en el proceso. Nadie podía negar que su victoria fue justa y que ofreció oportunidades iguales para que los talentos de los demás se mostraran al reino. ¿Y cuál fue su deseo inicial? El deseo de derrocar al dragón divino rompiendo el contrato entre este y el reino.
no se cumplió. Khrushchev decidió honrar los deseos de los demás y permitir que el contrato entre el reino y la entidad se mantuviera, aunque también declaró que no habría diferencia, ya que en el futuro pretendía que el reino ya no necesitara la ayuda del dragón, con el apoyo de Subaru, Wilhelm y Felix para hacer realidad ese sueño. En ese momento, se podía encontrar a la nueva reina acostada en la cama junto a su marido. Subaru. Otro día agotador, ¿eh? Khrushchev. No realmente. Acostada encima de él mientras el hombre leía un libro, ella se acurrucó. Ambos habían cambiado, pero el cambio era más notorio en el joven que en la dama. Subaru había alcanzado la edad adulta, se había vuelto más guapo, más fuerte, más arreglado y vestía ropa acorde con su estatus noble. Mientras tanto, Khrushchev también había madurado un poco, volviéndose aún más hermosa, luciendo su estilo clásico, aunque ahora más holgado, lo que le permitía expresar mejor su belleza femenina natural. Ambos estaban acostados en su habitación. Tras otro día agotador de trabajo, disfrutaban de su mutua compañía, relajándose. Al menos, así se suponía que debía ser, hasta que Subaru sintió que su abrazo se estrechaba ligeramente a su alrededor. Eso le hizo apartar la vista del libro y mirarla. Al ver la leve sonrisa en su rostro, pegada a su pecho, y el brillo en sus ojos, casi instintivamente entendió el mensaje. Subaru. No. Khrushchev. Subaru. Esa mirada que me das, sé exactamente lo que estás pensando. Y la respuesta tiene que ser, no. Félix nos pidió, el Consejo de Sabios nos pidió, vaya, incluso Wilhelm nos pidió que practicáramos un poco de autocontrol. Él conocía muy bien esa mirada de su esposa. Fue la misma mirada que le dirigió cuando intentaron tener a su primer hijo, Leo. La misma mirada de nuevo cuando tuvieron a sus gemelos, Silas, un niño, y Astrelle, una niña. Y de nuevo para su cuarto hijo, Noelit, una niña. Y de nuevo para su quinto hijo, Kaelun, un niño. Incluso tuvieron otros gemelos, Denébola, una niña, y Terión, un niño, lo que suma 7 hijos en total hasta ahora. 5 a Subaru incluso le habían aconsejado que dejara de provocarla. Irónicamente, los roles se invirtieron. Subaru, no me mires así. Khrushchev. Subaru, no funcionará. Les prometí que no me rendiría. Khrushchev. Subaru intentó apartar la mirada de ella, concentrándose por completo en cualquier otra cosa. Intentando ceñirse a la petición de quienes los rodeaban. Que pararan un rato, ya que habían estado formando una familia desde que se casaron tras la selección real. Aunque el padre de Khrushchev parecía muy entusiasmado. Mientras se concentraba, casi parecía como si una pequeña imagen mental de Félix apareciera en el hombro de Subaru, como un pequeño ángel. Félix. No te rindas, Subaru-kun. Mantente fuerte, Nia. Subaru. No lo haré, no me rendiré. Lo declaró con seriedad, realmente dispuesto a seguir resistiéndose, hasta que su esposa lo montó a horcajadas y se quitó la camisa, revelando que no llevaba nada debajo. Subaru y el espectral Félix la miraron fijamente, luego se giraron para mirarse el uno al otro. Subaru. Lo siento. 2 Félix. Es comprensible, y con eso, el pequeño Félix imaginario desapareció. Sabía que Subaru no se resistiría más, y no podía culparlo. Después de todo, era un producto de la imaginación de Subaru, y el Félix real probablemente diría algo similar en esa situación. Cuando la visión se desvaneció, Subaru dejó su libro. 9 meses después, nació una niña, Atenea. Y luego nacieron más, hasta el punto de que Félix consideró castrar o esterilizar a Subaru. ¿Qué te pareció? En este escenario Subaru y Khrushchev se casaron casi inmediatamente después del final de la selección real, donde Khrushchev se convirtió en reina. El contrato con Volcánica se mantiene. Anastasia recibió una puerta artificial de Roswell que le permitió seguir viviendo sin necesitar sangre de dragón. Esto la dejó en deuda eterna con ambos, convirtiéndose en una aliada fundamental, aún más cuando empezó a ayudarlos con los negocios y la administración cada vez que le pedían consejo. Gracias a Subaru y Félix, se desarrollaron muchos medicamentos para ayudar a las personas con enfermedades. Sus nombres quedaron inmortalizados en la historia del progreso científico y médico por los avances que contribuyeron a lo largo de los años.
Wilhelm ahora tiene una relación mucho mejor con Reinhard, incluso cuando se enfrentaron a Teresia, quien había sido controlada por el culto de la bruja. Wilhelm le pidió personalmente a Reinhard que ayudara a enterrarla definitivamente, permitiéndoles preservar el vínculo que habían comenzado a reconstruir. Ambos agradecen el apoyo de Subaru. Debido a la destrucción y las muertes causadas por Puck, Crush y Subaru comenzaron a trabajar para garantizar que nadie volviera a sufrir como lo habían hecho los habitantes de los barrios marginales en el pasado, evitando que la gente volviera a caer en esas condiciones. Crush y Subaru tuvieron más de 10